Hoy, 7 de agosto de 2025, vamos a viajar al pasado, a un día que lo cambió todo en Francia. Hablamos del 9 de noviembre de 1799. En el calendario revolucionario francés era el 18 de Brumario del año 8. Este no es solo un dato para frikis de la historia, es el día en que un general ambicioso, Napoleón Bonaparte, dio un golpe de estado, desmontó el gobierno que había, el directorio, y se puso al mando. Este evento no solo marcó el fin de la Revolución Francesa tal y como se conocía, sino que abrió la puerta a una nueva era. Una era con un hombre fuerte al frente, que prometía orden después de años de caos, de guillotina, de luchas internas que habían dejado al país agotado y dividido. El contexto era complicado, para que nos entendamos. Francia llevaba 10 años de revolución. Habían cortado la cabeza al rey, habían luchado contra media Europa y habían probado diferentes formas de gobierno. Pero nada funcionaba del todo. El directorio, el gobierno de aquel momento, era débil y corrupto. La gente estaba cansada de la inestabilidad política y de la crisis económica. Había una sensación general de que hacía falta mano dura, alguien que pusiera orden. Y ahí apareció Napoleón. Era un general joven, que venía de ganar batallas importantes en Italia y Egipto. Se había convertido en un héroe popular, una especie de salvador para muchos. Su figura representaba la gloria militar y la promesa de un futuro estable. El golpe fue una jugada maestra de política y fuerza. Napoleón, con la ayuda de algunos políticos influyentes como Sieyès, convenció a los parlamentarios de que había un complot jacobino para tomar el poder. Una excusa, vamos. Con ese pretexto, trasladaron las asambleas a las afueras de París, a Saint-Cloud, rodeadas por el ejército de Napoleón. La presión era enorme. Cuando algunos diputados se dieron cuenta de la trampa y se opusieron, Napoleón utilizó la fuerza. Sus soldados entraron en la cámara y disolvieron la asamblea. Así de simple y así de brutal. Se acabó la discusión. El poder ya no estaba en los discursos, sino en las bayonetas de sus soldados. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. Se abolió el directorio y se creó un nuevo gobierno, el consulado. Estaba formado por 3 cónsules, pero el que mandaba de verdad era el primer cónsul, Napoleón Bonaparte. En la práctica, era una dictadura disfrazada de república. Napoleón concentró todo el poder en sus manos. Prometió reconciliación nacional, estabilidad económica y orden, y, en parte, lo cumplió. Pero el precio fue la libertad política que tanto había costado conseguir durante la Revolución. Francia pasaba de una república a un régimen autoritario que pocos años después se convertiría oficialmente en el primer imperio francés. El sueño revolucionario de libertad, igualdad y fraternidad quedaba en suspenso. Medio siglo después, la historia pareció hacer una rima macabra. En 1851, el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, dio su propio golpe de estado. Era el presidente de la Segunda República Francesa y, como su tío, decidió que la democracia se le quedaba pequeña. Aquí es donde entra en juego Karl Marx. El filósofo alemán vio esto y no pudo evitar analizarlo. Para él, no era una simple coincidencia. Escribió una de sus obras más famosas, El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, para explicarlo. Y en la primera página soltó esa frase que todos hemos oído alguna vez. La historia ocurre 2 veces. La primera vez como una gran tragedia, la segunda como una miserable farsa. Para Marx, el golpe de Napoleón I en 1799 fue una tragedia, pero una tragedia con sentido histórico. La burguesía, la nueva clase poderosa de comerciantes y empresarios, necesitaba a alguien que barriera los restos del feudalismo y consolidara su poder. Napoleón, con su autoritarismo y sus guerras, creó las condiciones para que el capitalismo moderno se desarrollara en Francia. Fue una figura histórica necesaria,
aunque su ascenso supusiera el fin de los ideales más radicales de la revolución. Representaba el progreso de una clase social en ascenso, la burguesía, que necesitaba un Estado fuerte para proteger sus intereses económicos y expandir sus mercados. Fue, en cierto modo, el héroe trágico de una nueva era. Pero el golpe de su sobrino, Luis Napoleón, en 1851, fue, según Marx, una farsa. Una imitación barata del original. No respondía a ninguna necesidad histórica real. La burguesía ya estaba en el poder, pero estaba dividida y asustada. Asustada por la clase obrera, que empezaba a organizarse y a exigir sus derechos. Luis Napoleón no era un héroe que representara a una clase en ascenso. Era un personaje mediocre, un aventurero que se aprovechó del miedo y de la parálisis de las clases dominantes. Se presentó como un hombre de orden, pero en realidad, según Marx, solo representaba sus propios intereses y los de una camarilla de aprovechados. Era una parodia patética. La diferencia fundamental entre la tragedia y la farsa, para Marx, estaba en el papel de las clases sociales. El primer Napoleón llegó al poder en un momento en que la burguesía estaba en plena lucha contra la aristocracia y necesitaba un líder fuerte. Su golpe, aunque autoritario, sirvió para consolidar la revolución burguesa. El segundo Napoleón, en cambio, llegó en un momento de estancamiento. La burguesía ya no era una fuerza revolucionaria, sino una clase conservadora que temía perder sus privilegios. Luis Napoleón no fue el representante de la burguesía, sino el resultado de su incapacidad para gobernar directamente en un momento de tensión social. Se aprovechó del vacío de poder para construir su propio chiringuito. Para entender bien el análisis de Marx, hay que hablar de un concepto clave, la lucha de clases. Es una idea sencilla, en el fondo. Marx dice que la historia de la humanidad es la historia de cómo diferentes grupos sociales luchan entre sí por el poder y los recursos, como un partido de fútbol que nunca acaba. En un lado, los que tienen los medios de producción, las fábricas, las tierras, el dinero, que él llama la burguesía. En el otro, los que solo tienen su fuerza de trabajo para vender, el proletariado o la clase obrera. Esta tensión, esta lucha constante, es el motor que mueve la historia, según Marx. A veces la lucha es abierta, con huelgas y revoluciones. Otras veces es más sutil, una negociación constante de salarios y condiciones. A partir de aquí, Marx desarrolla el concepto de bonapartismo. ¿Qué es esto? Imagina que en ese partido de fútbol entre la burguesía y el proletariado, ninguno de los dos equipos es lo suficientemente fuerte como para ganar de forma clara. Están agotados, empatados, y no pueden seguir gobernando o luchando. La burguesía tiene miedo de que los obreros se hagan con el poder, pero tampoco se fía de sus propios políticos. Los obreros están organizados, pero no lo suficiente como para tomar el control. En ese momento de bloqueo, de empate técnico, puede aparecer una figura externa, un árbitro que se pone a jugar, alguien que dice, dejad de pelear, ya mando yo. Ese es el líder bonapartista. Este líder, como Napoleón I y su sobrino, se presenta como alguien que está por encima de las clases sociales. Dice que no gobierna ni para los ricos ni para los pobres, sino para toda la nación. Es un discurso que suena muy bien. Promete orden, seguridad y gloria nacional para todos. Se apoya en el ejército, en la burocracia del Estado y en los campesinos, que según Marx son una clase muy numerosa, pero desorganizada y fácil de manipular con promesas de estabilidad. Así, el líder bonapartista consigue una autonomía que parece casi total. Gobierna sin depender directamente de ninguna de las clases principales, aprovechándose de su equilibrio de debilidades. Es el poder hecho persona. Pongamos un ejemplo simple. Es como en una comunidad de vecinos donde dos familias muy poderosas, los Pérez y los Gómez, están siempre a la greña y bloquean todas las decisiones. Ninguna puede imponerse a la otra. De repente, el administrador de la finca, un tipo listo y con labia, aprovecha la situación.
Convence al resto de vecinos de que le den plenos poderes para poner orden, y empieza a tomar decisiones por su cuenta, sin consultar a nadie, beneficiando a unos y a otros según le conviene para mantenerse en el poder. No representa ni a los Pérez ni a los Gómez, se representa a sí mismo. Ese administrador sería la figura bonapartista, un poder personal que surge del conflicto irresoluble entre los grandes actores sociales. Una de las ideas más potentes del análisis de Marx sobre el bonapartismo es su visión del Estado. Normalmente, pensamos que el Estado es una herramienta al servicio de la clase dominante, que los gobiernos, las leyes y la policía están ahí para proteger los intereses de los ricos y poderosos. Marx también lo creía, en general, pero el bonapartismo es la excepción que confirma la regla. En estas situaciones excepcionales, el Estado, personificado en el líder, adquiere una independencia tremenda. Se convierte en una máquina gigantesca y parasitaria que parece flotar por encima de la sociedad. No obedece a la burguesía, sino que la somete. La protege del proletariado, sí, pero a cambio de quitarle el poder político directo. El Estado bonapartista se hace fuerte a costa de la debilidad de la sociedad civil. Es un monstruo burocrático y militar que controla todos los aspectos de la vida. Para Marx, Luis Napoleón perfeccionó esta máquina estatal. Creó una red inmensa de funcionarios, espías y policías que le debían lealtad solo a él. El Estado ya no era un simple comité de gestión de los asuntos de la burguesía, sino una entidad con sus propios intereses. Su principal interés era sobrevivir y expandirse. Y para ello, necesitaba mantener a las clases sociales a raya, divididas y controladas. El Estado se convierte en el gran protagonista y el líder bonapartista en su director de orquesta, asegurando que nadie desafíe su poder absoluto. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros, hoy, en 2025? Pues más de lo que parece. El análisis de Marx sobre el 18 de Brumario nos da herramientas para entender fenómenos políticos actuales. Nos ayuda a mirar con sospecha a esos líderes carismáticos que aparecen en momentos de crisis profunda, cuando la gente está harta de los políticos tradicionales y de la polarización. Esos líderes que dicen estar por encima de la izquierda y la derecha, que apelan al pueblo en su conjunto y prometen soluciones rápidas y autoritarias. El bonapartismo nos enseña a preguntarnos, ¿a quién beneficia realmente este líder? ¿Qué clase social está tan asustada o dividida que permite que alguien así tome el poder? La lección de Marx es una advertencia. Cuando las clases sociales no son capaces de resolver sus conflictos a través de la política y el diálogo, se crea un vacío peligroso. Y ese vacío puede ser llenado por figuras autoritarias que, con la excusa de restaurar el orden, acaban con las libertades de todos. Nos recuerda que la democracia es frágil y que la apatía o el miedo pueden ser el caldo de cultivo para soluciones que, como en la Francia del siglo XIX, pueden empezar pareciendo una solución necesaria y acabar siendo una farsa trágica. Entender el 18 de Brumario es entender que la historia, si no la vigilamos, tiene una extraña tendencia a rimar, y no siempre para bien.